En el solemne funeral de mi madre, en el instante en que todos los asistentes abandonaban la casa de Dios, mi propio progenitor, en un acto que desafía toda lógica y afecto filial, me agredió tras el sagrado altar. Lo que él no llegó a percatarse, en su obnubilación, fue que el micrófono empleado para la liturgia continuaba encendido, captando cada sonido y cada vocablo pronunciado. El reverendo padre, que aún se hallaba en las inmediaciones, escuchó con total claridad aquel ominoso suceso, y ese día fatídico, sin duda alguna, transformó nuestra existencia de manera irremediable y perpetua. Mis queridos amigos y oyentes, ya sea que me escuchen al amanecer, al mediodía o en la quietud del ocaso, reciban mis más sinceros deseos de bienestar. Anhelo de todo corazón que gocen de plenitud, salud inquebrantable y una serenidad profunda en sus corazones. Mi nombre es Laurentina Aparecida Figueroa, aunque para la mayoría de ustedes soy simplemente Doña Tina o, con mayor frecuencia, su abuelita Tina. Hoy, a mis 79 años, y gracias a la infinita misericordia divina, resido apaciblemente en Tequisquiapan, un rincón encantador en el corazón de Querétaro. Mi lugar de origen fue Tamazunchale, en el pintoresco estado de San Luis Potosí. Sin embargo, las sendas del destino me condujeron a estas tierras hace ya incontables años, y fue aquí donde mis raíces se anclaron tan profundamente que desprenderme de ellas se volvió una imposibilidad. Actualmente me encuentro en la calidez de mi cocina, ese espacio que se ha convertido en mi santuario personal, donde transcurre la mayor parte de mis jornadas. Ante mis ojos se extiende esta venerable mesa de madera, una reliquia que perteneció a mi suegra y que hoy se halla ataviada con un delicado mantel de ganchillo, fruto de mis propias manos y de incontables horas de paciencia. Las paredes que me rodean ostentan un vivaz tono amarillo, emulando la luminosidad del sol, pues siempre he sentido una particular predilección por los ambientes diáfanos y gozosos, llenos de vida y energía. Junto a la ventana, mis pequeñas plantas, albahaca, hierbabuena y romero, exhalan sus aromas, no solo para realzar el sabor de mis preparaciones culinarias, sino también para dar vida a mis reconfortantes infusiones. El perfume de estas hierbas frescas, impregnando el aire, me brinda una profunda paz en mi presente, una calma que valoro enormemente. Además de las labores de mantener el hogar en orden y de dar la bienvenida a mis 5 adorables nietos, quienes con frecuencia me honran con su presencia casi todos los fines de semana, me dedico a una actividad que ha llenado mis días de un nuevo propósito. La elaboración de exquisitos pasteles y dulces por encargo. Mi incursión en este dulce oficio fue, como a menudo ocurre en la vida, puramente fortuita, ¿saben? Después del fallecimiento de mi amado esposo, Juvenal, que Dios lo tenga en su gloria eterna, hace ya 12 años, sentí una imperiosa necesidad de ocupar mi mente y mis manos, de encontrar un alivio para el vacío que su ausencia había dejado. Desde mi tierna infancia, siempre cultivé un profundo afecto por la cocina, aquella en la que solía asistir con esmero a mi querida madre. Un día, con motivo del cumpleaños de mi adorada nieta Clarita, decidí hornear un pan de elote con un toque singular de guayaba. El éxito fue rotundo. Los padres de los otros infantes quedaron tan maravillados con su sabor que comenzaron a solicitarme no solo la receta, sino, poco después, directamente encargos. Al principio, mi clientela se limitaba a mis allegados y conocidos, pero la providencia, a través de la inventiva de mi nieto Tiago, me brindó una inesperada oportunidad. Él, con su ingenio juvenil, me asistió en la creación de una página en el vasto universo de Internet. Imagínense a una dama de mi edad con una presencia activa en plataformas como Facebook e Instagram. Él, con su habilidad innata, se encarga de inmortalizar con sus fotografías la belleza de mis creaciones azucaradas y las acompaña con frases de una delicadeza sublime. Hoy mi calendario se halla repleto de encargos casi cada semana, destacando sobremanera mis cocadas, mi especialidad indiscutible, y el pan de elote, del cual se comenta, con cierta presunción, que es el más delicioso de toda la ciudad. Ciertamente, mi ganancia económica con esta labor no es cuantiosa, pero sí suficiente para adquirir los insumos necesarios y aún poder obsequiar un pequeño presente a mis nietos cuando me visitan. Lo más trascendental, sin embargo, es que esta actividad me mantiene en un estado de constante actividad y me confiere un invaluable sentido de utilidad. ¿Comprenden? A mi edad, es imperativo poseer un designio que motive a levantarse de la cama con entusiasmo cada mañana.
Y ustedes, mis amados oyentes, que en este instante me están dedicando su valioso tiempo y atención, les extiendo una cordial invitación para que compartan en la sección de comentarios desde qué pequeña localidad me sintonizan y en qué momento del día esta humilde abuela ha tenido el privilegio de encontrarlos. Estarán disfrutando de una reconfortante taza de café en las primeras horas matutinas, o quizás es el momento del almuerzo, o bien, la serenidad de la noche ya los envuelve. Tengan la certeza de que siempre dedico mi tiempo a leer cada una de sus misivas, y mi corazón se colma de una inmensa alegría al constatar que poseo amigos en tantos y tan diversos rincones del mundo. Anímense a contarme, queridos, forjemos una ininterrumpida cadena de afecto entre esta abuela que les habla y cada uno de ustedes. No obstante, hoy mi presencia aquí no se limita a relatarles acerca de mis dulces manjares o a compartirles las nimiedades de mi día a día. Mi verdadero propósito es desvelarles una historia, una vivencia que he albergado en lo más profundo de mi ser durante muchísimos años. Se trata de un relato arduo, tan cargado de dolor que, por un prolongado periodo, me resultaba impensable incluso rememorarlo para mí misma. Sin embargo, el tiempo, mis estimados, es un bálsamo prodigioso, un sanador silencioso, y hoy siento una fortaleza inusitada que me permite abordar este tema con serenidad, pues abrigo la esperanza de que mi testimonio pueda ser de ayuda a alguien que esté atravesando una situación análoga. Es una narrativa que se inicia en los albores de mi infancia, allá en San Luis Potosí, en una época en que el mundo parecía a la vez vasto e inabarcable, y al mismo tiempo diminuto y contenido para una niña de mi corta edad. Fueron años repletos de desafíos, pero, paradójicamente, me legaron valiosas lecciones sobre la existencia y sobre la inmensa fortaleza interior que uno, a menudo, ni siquiera sospecha que posee hasta que la vida le exige manifestarla. *** Amigos, si esta historia les está conmoviendo, les invito a suscribirse a Cartas de la Abuela y activar la campanita para seguir recibiendo más relatos inspiradores. *** Fue precisamente allí, en Tamazunchale, una pequeña y apacible localidad que me vio nacer y crecer, donde cada hilo de esta trama comenzó a tejerse. En aquellos tiempos remotos, el poblado se distinguía notablemente de lo que es en la actualidad, ¿saben? Sus calles eran de tierra, senderos polvorientos que se retorcían entre edificaciones sencillas y humildes. La iglesia, una construcción modesta pero venerable, se erguía en el centro de la plaza principal, como el corazón espiritual de la comunidad. En aquel lugar, la intimidad era una quimera. Todos se conocían entre sí, y los secretos, como murmullos llevados por la brisa, se propagaban con una celeridad asombrosa, equiparable al caudal de un arroyo impetuoso. Sin embargo, paradójicamente, algunos de estos arcanos conseguían permanecer resguardados, ocultos tras los portones herméticamente cerrados de las viviendas, celosamente custodiados del escrutinio público. Ay, mis queridos amigos, con solo evocar aquellos días en Tamazunchale, mi corazón se oprime con una punzada de profunda nostalgia y tristeza. Era un enclave rural del interior de San Luis Potosí, donde la familiaridad era la norma, cada rostro era un conocido, cada saludo, un gesto de cercanía. Nuestra morada se ubicaba en la apacible calle de las Acacias, una casita humilde, construida con madera y pintada de un suave azul cielo, que se abría a un vasto patio trasero rebosante de árboles frutales. El terreno albergaba un generoso tejocote, un próspero guayabo y un mandarino exuberante que ofrecían sus frutos con cada estación. En el frente, un primoroso jardín, cuidado con una devoción sin igual por mi madre, Ernestina, florecía con colores y fragancias que embellecían nuestro modesto hogar. Mi padre, Aparicio Figueroa, un hombre de imponente estatura y constitución robusta, cuya conversación era escasa y sus palabras medidas, se dedicaba a las arduas labores en el aserradero local. Su semblante se caracterizaba por un espeso bigote y sus manos, perpetuamente ásperas y callosas, testimoniaban el rigor de su trabajo. Su jornada comenzaba al alba, incluso antes de que el sol se asomara por el horizonte, y concluía al anochecer, cuando la oscuridad ya se había apoderado del paisaje. Las noches de sábado en particular, antes de regresar a casa, solía hacer una parada en la cantina de don Armando. En esas ocasiones ya sabíamos por experiencia que lo más prudente era mantenernos en silencio, pues llegaba irascible, con el aliento impregnado del fuerte aroma del tequila, presagiando una atmósfera cargada de tensión. Mi madre, Ernestina, representaba el polo opuesto a la figura paterna.
De baja estatura y complexión delgada, su voz era suave y su sonrisa, dulce y reconfortante, incluso en los momentos de mayor adversidad. Ella ejercía el noble oficio de lavandera, dedicándose con esmero a la colada de las prendas de las familias más acomodadas del pueblo. Su día comenzaba al mismo tiempo que el de mi padre, y se dirigía diligentemente al lavadero, un rincón situado en la parte trasera del patio, bajo la sombra protectora de un frondoso árbol de mango. Allí, con una constancia admirable, restregaba, golpeaba y retorcía las ropas, mientras sus labios entonaban invariablemente las mismas viejas melodías, cantos ancestrales que había asimilado de su abuela. Éramos 5 hermanos, y yo ocupaba el lugar central. Mis hermanos mayores eran Benito y Lucinda, quienes ya daban muestras de una incipiente madurez, mientras que los más jóvenes, Gerardo e Iván, aún eran niños. Benito, el primogénito, empezó a laborar junto a nuestro padre en el aserradero a la tierna edad de 12 años, asumiendo responsabilidades propias de un adulto. Lucinda, por su parte, auxiliaba a nuestra madre en las extenuantes labores de lavado y se encargaba del cuidado del hogar con una diligencia ejemplar. Mi responsabilidad recaía en el cuidado de los más pequeños, Gerardo e Iván, velando por su bienestar y entretenimiento. A pesar de las estrecheces, la vida era sencilla pero, gracias a la providencia divina, jamás padecimos hambruna. Nuestra madre siempre hallaba la manera de procurar el sustento. Con sus propias manos cultivaba yuca, calabaza, maíz y frijoles en el patio de nuestra morada, transformándolo en un pequeño huerto. Criaba, además, algunas gallinas que con su generosidad avícola nos proporcionaban huevos frescos cada día, y cuando la ocasión lo ameritaba, la matanza de una gallina se convertía en un auténtico acontecimiento festivo. Ella preparaba entonces aquel suculento caldo espeso, meticulosamente sazonado con ajo, cebolla y cilantro, hierbas que ella misma cultivaba con esmero. Nuestra rutina diaria se iniciaba al despuntar el alba, con el primer aliento de la mañana. A las 5 en punto, nuestra madre ya estaba en pie, encendiendo el fogón de leña para preparar el café, cuyo aroma recién colado se erigía en nuestro personal despertador. Nos levantábamos, nos refrescábamos el rostro en la palangana dispuesta en un banco del patio y nos congregábamos para el desayuno. Una taza de café con leche, acompañada de un trozo de pan casero o, en ocasiones especiales, de un delicioso pan de elote. Tras este modesto pero reconfortante inicio de jornada, cada uno se dirigía a sus respectivas obligaciones. Mis hermanos y yo emprendíamos el camino hacia la escuela, una caminata de aproximadamente 20 minutos desde nuestro hogar. La escuela, un sencillo edificio de madera con apenas 3 aulas, era el epicentro de nuestra educación. *** Amigos, si esta historia les está conmoviendo, les invito a suscribirse a Cartas de la Abuela y a activar la campanita para seguir recibiendo más relatos inspiradores. *** Doña Leonor era la figura central de nuestro aprendizaje. La maestra que impartía conocimientos a todos los niños del pueblo, dividiendo la misma aula entre los diversos grados. Su recuerdo evoca la imagen de una mujer de gran rigor, que no dudaba en golpear la mesa con la regla al percibir el menor murmullo o distracción, infundiendo así un respeto necesario. Sin embargo, su severidad se matizaba con una genuina calidez y afecto cuando percibía el denuedo en nuestros esfuerzos por aprender y superarnos. Al regresar de la escuela, alrededor del mediodía, nos reuníamos todos para el almuerzo. Nuestra madre hacía de este momento una prioridad innegociable, pues consideraba que era la instancia sagrada en que la familia debía estar unida, compartiendo no solo el alimento, sino también la cercanía y el afecto. La comida, aunque sencilla en su composición, era invariablemente deliciosa y nutritiva: arroz, frijoles y un guisadito que podía variar entre huevo frito, chorizo si había la fortuna de tenerlo, o simplemente calabaza guisada. Y, por supuesto, nunca faltaban las tortillas de maíz, el sustento esencial que completaba cada platillo. Después de la comida, mi tarea consistía en ayudar a lavar los platos, tras lo cual me dirigía a cuidar a mis hermanos menores. Juntos nos sumergíamos en un universo de juegos y fantasía en el vasto patio, bajo la sombra protectora de los árboles. Nos divertíamos con el escondite, la gallina ciega, las canicas, el avión, en fin, con cualquier objeto que encontrábamos a mano. Nuestra imaginación creaba un sinfín de pasatiempos. Con mazorcas de maíz fabricábamos muñecas, con pedazos de madera construíamos pequeños carritos y con tapas de botellas, trompos ingeniosos.
Iván, mi hermano más pequeño, sentía una particular predilección por trepar a los árboles, una afición que lo mantenía con las rodillas perpetuamente raspadas, evidencia de sus constantes caídas. Compartíamos nuestros juegos con algunos amigos vecinos, quienes venían a nuestra casa a unirse a la diversión. Dolores, la hija de doña Olimpia, era mi mejor amiga. Juntas nos enfrascábamos en el juego de la casita bajo el árbol de mora, utilizando las hojas de los árboles como moneda de cambio para comprar y vender objetos imaginarios en nuestro pequeño universo. Jeremías, el hijo de don Adán, el zapatero, siempre traía consigo su resortera, y nosotros, con la destreza que nos permitía la edad, nos afanábamos en acertar latas vacías que colocábamos estratégicamente en el muro de nuestro patio. En nuestro pueblo, las festividades eran los momentos más aguardados del año, verdaderos oasis de alegría en la rutina diaria. La celebración de San Benito, el santo patrono de nuestra comunidad, se erigía como la más grandiosa de todas, un evento que congregaba a propios y extraños en un ambiente de regocijo y devoción. Se organizaban procesiones, kermeses, y la música y el baile llenaban las calles con un espíritu contagioso. Mi madre se esmeraba en ataviarnos con nuestras mejores galas, a pesar de que nuestras vestimentas fueran sencillas, se aseguraba de que lucieran impecables. Mi padre, en los días de fiesta, se transformaba en una persona diferente, casi irreconocible. Su rostro se iluminaba con una sonrisa genuina, conversaba con sus compadres con afabilidad y en ocasiones, para nuestra sorpresa y deleite, incluso se animaba a bailar con nuestra madre. Pero la vida, como un río que fluye, no siempre transcurre en aguas tranquilas. Alrededor de mis 8 años, una incipiente y sombría percepción comenzó a gestarse en mi mente. Las cosas en casa no eran tan idílicas como parecían a primera vista. Mi padre, con una frecuencia alarmante, empezó a consumir alcohol con mayor asiduidad, ya no solo los sábados, sino también a mitad de semana. En estas ocasiones, su llegada a casa se anunciaba con el penetrante olor a tequila, su voz se elevaba en quejas altisonantes y sin sentido, y el ambiente se cargaba de una tensión palpable. Mi madre, con una paciencia inagotable, intentaba apaciguar su cólera y nos enviaba a nuestros aposentos, pero incluso desde la relativa seguridad de nuestras habitaciones, los gritos de mi padre y el llanto inconsolable de mi madre se filtraban, lacerando el silencio de la noche. *** Amigos, si esta historia les está conmoviendo, les invito a suscribirse a Cartas de LA Abuela y a activar la campanita para seguir recibiendo más relatos inspiradores. *** Una madrugada, el estruendo de objetos rompiéndose me arrancó del sueño. Al salir de mi habitación, la escena que se presentó ante mis ojos se grabó a fuego en mi memoria. Mi madre yacía en el suelo de la cocina, su rostro manchado de sangre, mientras mi padre se erguía, sosteniendo con una mano una botella rota. Su mirada se encontró con la mía, y con una voz gélida me ordenó que regresara a la cama. Aterrorizada, corrí y me refugié bajo las sábanas, temblando incontrolablemente. Al día siguiente, mi madre apareció con un vendaje en el rostro, atribuyendo la herida a un resbalón y una caída, pero yo, con la perspicacia propia de la infancia, conocía la dolorosa verdad. Tras ese funesto incidente, la situación en casa solo hizo que empeorar. Mi padre perdía su empleo en el aserradero con asombrosa regularidad, encontraba otro trabajo, y lo perdía nuevamente, sumiéndonos en un ciclo interminable de inestabilidad económica. El dinero escaseaba cada vez más, obligando a mi madre a aceptar más ropa para lavar. Sus brazos, enrojecidos por el jabón y el agua fría, se convertían en un testimonio silencioso de su extenuante labor. Además, su tos se hizo más persistente, especialmente en las húmedas mañanas invernales, un presagio inquietante de su deterioro físico. Fue en esa época, cuando yo apenas contaba con 10 años y comenzaba a transformarme en una señorita, como decía mi madre, que las miradas extrañas de mi padre se hicieron patentes, miradas cargadas de una intención que me llenaba de desasosiego. Un día me pidió que lo acompañara al cobertizo trasero para buscar algo. Una vez dentro, cerró la puerta e intentó tocarme de una manera que infundió en mí un pavor inmenso. Afortunadamente, logré escapar en el preciso instante en que mi madre me llamaba. Le relaté lo sucedido entre sollozos, y ella palideció como el papel, me abrazó con una fuerza protectora y me imploró: «Quédate siempre cerca de mí o de Lucinda, hija mía, jamás te quedes a solas con tu padre».
A partir de ese día, mi madre se convirtió en mi guardiana, protegiéndome con la ferocidad de una leona. Cuando mi padre regresaba a casa, ella inventaba alguna tarea para mantenerme ocupada a su lado, asegurándose de que nunca estuviera a solas con él. El tiempo, inexorable, siguió su curso, y cuando cumplí 12 años, mi madre comenzó a mostrar signos evidentes de enfermedad. Al principio, era una tos que no cesaba, una persistente aflicción que se negaba a desaparecer. Después llegaron la debilidad, el agotamiento constante y la falta de aliento, señales inequívocas de un mal mayor. El médico del pueblo, el doctor Osvaldo, diagnosticó un problema pulmonar, enfatizando la necesidad de un tratamiento especializado en la capital, una posibilidad que lamentablemente se hallaba fuera de nuestras posibilidades económicas. Carecíamos de los recursos para tal empresa. Mi madre fue consumiéndose lentamente, día tras día, cada vez más delgada, más pálida, con su fuerza vital menguando progresivamente. No obstante, con una determinación admirable, continuó trabajando casi hasta el final, incluso cuando apenas lograba mantenerse en pie en el lavadero, aferrándose a su labor como a un ancla en medio de la tempestad. Un día su cuerpo exhausto ya no pudo más y no consiguió levantarse de la cama. Una semana después, en una fría madrugada de junio, en medio del silencio y la oscuridad, mi madre Ernestina nos abandonó. Recuerdo vívidamente el vacío sepulcral que se apoderó de la casa aquella mañana, un silencio tan denso que parecía engullir cada sonido, cada aliento de vida. Y en ese instante, en lo más profundo de mi ser, supe con una certeza escalofriante que mi existencia jamás volvería a ser la misma. El velorio de mi madre se llevó a cabo en nuestra propia morada, una costumbre arraigada en Tamazunchale en aquella época. El ataúd fue colocado en la sala principal y algunas sillas se dispusieron a su alrededor, acogiendo a los habitantes del pueblo que acudían a rendir los últimos y sentidos honores a Ernestina, una mujer profundamente querida por toda la comunidad. Las mujeres, con una generosidad desinteresada, traían consigo pasteles, panes y café para aquellos que se mantenían en vigilia, compartiendo el dolor y el consuelo. Los hombres, por su parte, conversaban en voz baja en el patio, algunos fumando sus cigarrillos en un silencio respetuoso, el ambiente impregnado de una melancolía compartida. *** Amigos, si esta historia les está conmoviendo, les invito a suscribirse a Cartas de la Abuela y a activar la campanita para seguir recibiendo más relatos inspiradores. *** Mi padre, Aparicio, recibía las condolencias con una distancia notoria, como si su mente y su espíritu se encontraran en un lugar muy lejano, ajeno a la realidad que lo rodeaba. Bebió durante toda la noche, ocultándose de las miradas, pero yo podía percibir su aliento fuerte de tequila cada vez que regresaba del patio. Mis hermanos se encontraban devastados por la pérdida. Benito, con sus 17 años, intentaba mostrarse fuerte, asumiendo el rol del hombre de la casa, pero sus ojos, enrojecidos por el llanto incesante, delataban su profunda pena. Lucinda, a sus 15 años, no se separaba del ataúd, aferrándose con desolación a la mano fría de nuestra madre, buscando un último contacto con la mujer que les había dado la vida. Los más pequeños, Gerardo, de 9 años, e Iván, de 7, no comprendían con exactitud la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero sentían la pesada tristeza que impregnaba el aire, una tristeza que los envolvía en su inocencia. Yo, por mi parte, me hallaba en un estado de conmoción profunda. A los 12 años, la pérdida de mi madre se sentía como el fin del mundo, y de cierta manera lo era, pues ella no era solamente mi progenitora. Era mi protectora, mi baluarte inquebrantable, mi escudo frente a las inclemencias de la vida, y especialmente, ante las oscuras intenciones de mi propio padre. Al día siguiente, llegó el momento del entierro. La venerable iglesia de San Benito, ubicada en el centro del pueblo, acogió el cuerpo de mi madre para la misa de cuerpo presente. Era una iglesia antigua, edificada con robustas piedras, cuyo altar, aunque sencillo en su concepción, era de una belleza singular, con detalles intrincados tallados a mano por los hábiles artesanos de la región. Los bancos de madera oscura, lustrosos por el paso del tiempo, se encontraban completamente ocupados, dando la impresión de que la totalidad del pueblo había acudido a despedirse de mi madre, un testimonio de su arraigo y aprecio en la comunidad. Fue en ese día, tan marcado por el dolor y la despedida, cuando el padre Anselmo hizo uso por primera vez del novedoso sistema de sonido de la iglesia.
Aquello representaba una verdadera innovación para nuestro pequeño Tamazunchale en el año 1958. La parroquia había recibido la generosa donación de un micrófono y varias cajas de sonido de una acaudalada familia de la Ciudad de México, poseedora de una hacienda en la región. Nadie en el pueblo estaba familiarizado con aquella tecnología, y su presencia generaba una mezcla de asombro y curiosidad. Estamos aquí congregados para despedir a nuestra hermana Ernestina Figueroa. La voz del padre Anselmo, magnificada por el altavoz, resonó por toda la iglesia de una manera nunca antes escuchada, provocando que algunos de los niños más pequeños se sobresaltaran. Resultaba extraña la potencia de su voz, que parecía emanar de cada rincón del templo simultáneamente, envolviéndonos en una aura inusual. Durante la ceremonia, permanecí sentada entre Lucinda y Benito, en la primera fila, un asiento que denotaba nuestra cercanía al dolor. Mi padre se hallaba junto a Benito, con los más pequeños a su lado. No lograba permanecer quieto, se movía incesantemente en el banco, pasaba la mano por su rostro, luego por su cabello, un gesto de inquietud que no pasaba desapercibido. A pesar de la distancia, podía percibir el inconfundible olor a tequila que emanaba de él. La misa llegó a su fin, y el féretro fue trasladado al cementerio, un camposanto que se extendía justo detrás de la iglesia. Después del sepelio, la gente comenzó a dispersarse, susurrando despedidas y consuelos. Algunos se acercaban para abrazarnos, para ofrecer palabras de aliento y ayuda, gestos de compasión que en medio de la desolación representaban un pequeño bálsamo. Doña Genoveva, nuestra vecina de toda la vida, conmovida por nuestra situación, se ofreció a llevar a los niños pequeños a su casa para que descansaran y comieran algo. Benito se dirigió a acompañar a un tío hasta la estación de autobuses, despidiendo a la escasa familia que nos quedaba. Lucinda fue con su madrina, doña Hortensia, para recoger algunas prendas que se habían utilizado en el arreglo del altar de la iglesia. Y yo, sin darme cuenta, me quedé sola en el interior del templo, sentada en un banco, incapaz de levantarme. Mis piernas, pesadas como el plomo, se negaban a obedecer. Dirigí mi mirada hacia el altar, y una incredulidad abrumadora me invadió. No podía concebir que jamás volvería a ver a mi madre. *** Amigos, si esta historia les está conmoviendo, les invito a suscribirse a Cartas de ELA Abuela y a activar la campanita para seguir recibiendo más relatos inspiradores. *** Las lágrimas, silenciosas y copiosas, se deslizaban por mi rostro, un torrente de dolor inexpresado. No me percaté del momento exacto en que la iglesia quedó completamente desierta. Tampoco vi cuando el sacristán, don Joaquín, partió para acompañar al padre Anselmo hasta la casa parroquial, dejando el templo en un silencio inquietante. Menos aún noté cuando mi padre regresó y se sentó a mi lado en el banco, su presencia, un presagio sombrío. Laurentina pronunció con una voz pastosa y cargada: «Vamos a casa». No respondí, no conseguía mirarlo, una mezcla de miedo y repulsión me lo impedía. «Tu madre murió», prosiguió con un tono escalofriante, «ahora soy yo quien manda en todo, solamente yo». Un escalofrío de pavor recorrió mi espina dorsal. El timbre de su voz era diferente, imbuido de una amenaza velada y aterradora. Levanté los ojos, y la forma en que me miraba, con una intensidad perturbadora, me llenó de un miedo incontrolable. «Quiero ir con Lucinda», conseguí balbucear, mi voz apenas un susurro tembloroso. «Tu hermana no regresa hoy. Va a quedarse en casa de su madrina», respondió, acortando la distancia entre nosotros. «Ahora somos solo tú y yo». El olor a tequila, tan fuerte y penetrante, me provocó náuseas. Intenté alejarme, pero él aferró mi brazo con una fuerza brutal. «Papá, me estás lastimando», exclamé, luchando por zafarme de su agarre. «Estás idéntica a tu madre cuando tenía tu edad», murmuró, pasando su otra mano por mi cara, idéntica. En aquel instante preciso, una comprensión espantosa se apoderó de mí. Entendí, con una claridad desoladora, lo que estaba a punto de acontecer, la misma atrocidad que había intentado años atrás en el cobertizo, cuando mi madre, con su valentía, me había salvado. Pero ahora mi madre ya no estaba allí, y nadie más parecía estarlo. «Papá, por favor», imploré, las lágrimas brotando con renovada fuerza. «Vámonos, todos están esperando». «Nadie está esperando», replicó, y su sonrisa, cruel y helada, me penetró hasta lo más profundo del alma. «Ya mandé a todos a casa». Él me arrastró con violencia hacia detrás del altar, en dirección a una pequeña sacristía anexa. Intenté resistirme, pero su fuerza era abrumadoramente superior.
Quise gritar, pero su mano callosa, impregnada del hedor a cigarro y tequila, se posó sobre mi boca, silenciando mis desesperados intentos de auxilio. Si gritas, te golpeo hasta que te desmayes, amenazó, sus ojos inyectados de una maldad que jamás había presenciado antes. De todos modos, nadie va a oírte. Todos están aún en el cementerio o ya se fueron a casa. En la penumbra de la sacristía me empujó con brusquedad contra la pared, mi espalda se golpeó con fuerza y un gemido de dolor escapó de mis labios. Él se acercó, bloqueando cualquier posible vía de escape, su presencia una amenaza asfixiante. Tu lugar es conmigo ahora, te voy a enseñar a ser mujer, espetó mientras comenzaba a desabrocharse el cinturón. Fue entonces cuando un sonido inusual, un chasquido mecánico, rompió el tenso silencio, y acto seguido, la voz de mi padre, amplificada de manera grotesca, resonó por la iglesia vacía. Tu lugar es conmigo, ahora te voy a enseñar a ser mujer. Ambos, padre e hija, nos quedamos petrificados por un instante eterno. Mi padre, con una expresión de desconcierto en el rostro, miró a su alrededor, confuso. Su propia voz, con aquella infame declaración, había sido proyectada a través de las cajas de sonido de la iglesia. Fue en ese momento cuando la verdad, como un rayo, me golpeó y lo entendí todo. El micrófono que el padre Anselmo había utilizado durante la misa, dejado en una mesa cercana al altar, permanecía encendido, captando con fidelidad cada palabra que mi padre había proferido. Por un segundo fugaz, vi el pánico reflejado en sus ojos, un miedo que, aunque efímero, me dio una brizna de esperanza. Soltó mi brazo y se alejó un poco, su mirada fija en la puerta de la sacristía, como si aguardara la irrupción de alguien en cualquier momento. Fue entonces cuando otra voz, llena de autoridad y sorpresa, irrumpió en el silencio. «Hay alguien todavía por aquí». Era el padre Anselmo. Había regresado, providencialmente, para apagar el sistema de sonido. «¡Socorro, padre, socorro!», grité con toda la fuerza que mi espíritu aterrado pudo reunir, una súplica desesperada que rompió el hechizo del terror. Mi padre intentó acallarme, pero logré esquivarlo. Corrí con la velocidad que la desesperación me otorgó hacia la puerta de la sacristía, hacia el altar, lejos de él. El padre Anselmo apareció en la puerta lateral de la iglesia, su rostro denotando una profunda confusión. Al verme correr, con el rostro enrojecido por las lágrimas y mi padre persiguiéndome con el cinturón en la mano, comprendió de inmediato que algo terriblemente malo estaba sucediendo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz firme y autoritaria, su semblante transformado por la gravedad de la situación. Él iba a... No conseguí completar la frase, mis palabras ahogadas por los sollozos incontrolables. Mi padre se detuvo en seco al ver al sacerdote. Intentó recomponerse, abrochándose el cinturón con torpeza, procurando recuperar una apariencia de normalidad. «No es nada, padre. La niña está nerviosa a causa de su madre», dijo, intentando simular una calma que no sentía. «Vamos a casa, Laurentina», ordenó, extendiéndome la mano en un gesto forzado. Yo, con un miedo incontenible, me encogí detrás del padre Anselmo, temblando como una hoja. «Aparicio, creo que necesitas calmarte», espetó el padre con severidad, su voz resonando con una autoridad innegable. «Acabo de oír lo que le dijiste a tu hija». El micrófono seguía encendido. Mi padre palideció, su rostro se tornó lívido, miró hacia el micrófono en la mesa, luego hacia el padre, y finalmente hacia mí, sus ojos reflejando una mezcla de horror y furia. «No sé de qué está hablando, padre», intentó defenderse, pero su voz, temblorosa e inestable, lo delataba. «Sé exactamente de qué estoy hablando», respondió el padre con un tono aún más severo y resuelto. «Y creo que lo más prudente es que te vayas a casa ahora mismo, solo. Laurentina se quedará en la casa parroquial esta noche. Es mi hija», protestó mi padre, la rabia creciendo en su voz, elevándose en un grito gutural. *** Amigos, si esta historia les está conmoviendo, les invito a suscribirse a Cartas de la Abuela y a activar la campanita para seguir recibiendo más relatos inspiradores. *** Y está bajo la protección de la iglesia ahora», respondió el padre con inquebrantable determinación, sin retroceder un ápice. «Ve a casa, Aparicio. Mañana hablaremos con el comisario Eurico sobre este asunto». Al escuchar la mención del comisario, mi padre dio un paso hacia atrás, su resolución desvaneciéndose. Me miró con una expresión de odio puro, luego al padre, un último desafío en sus ojos. «Esto no se quedará así», amenazó, antes de dar la espalda y salir de la iglesia tambaleándose, su figura desvaneciéndose en la penumbra.
En el instante en que él traspasó el umbral, mis piernas, súbitamente privadas de fuerza, cedieron. Caí de rodillas, temblando incontrolablemente y sollozando con una angustia liberada. El padre Anselmo, con una ternura inusitada, se arrodilló a mi lado, posando su mano sobre mi hombro con un gesto reconfortante. ¿Está todo bien ahora, hija mía?, preguntó con voz gentil, su presencia un ancla en mi desolación. Él no va a hacerte daño, no lo permitiré. En aquel momento, sentada en el frío suelo de la iglesia, mi mirada perdida en el altar donde apenas unas horas antes había reposado el ataúd de mi madre, supe con una certeza abrumadora que nada, absolutamente nada, sería como antes. En un solo día, no solo perdí a mi madre, mi protectora y refugio, sino que también descubrí la aterradora verdad: mi padre era un monstruo. Sin embargo, en medio de la oscuridad, un simple micrófono, olvidado encendido, se había erigido en mi salvación, librándome de un destino que se antojaba terrible e ineludible. «Vamos, hija mía», dijo el padre Anselmo, ayudándome a levantarme con gentileza, su apoyo una muestra de compasión. «Doña Genoveva va a cuidar de ti y de tus hermanos por ahora. Mañana resolveremos esto». Salimos de la iglesia hacia la fría noche de Tamazunchale. Las estrellas titilaban en el cielo oscuro, ajenas e indiferentes al drama que acababa de desarrollarse, testigos silenciosos de nuestra tragedia. Yo no sabía lo que depararía el futuro, pero tenía la certeza de que algo había cambiado para siempre aquel día. Aquella noche, el sueño me fue esquivo. Permanecí en casa de doña Genoveva, junto con mis hermanos pequeños, Gerardo e Iván, quienes dormían plácidamente, ajenos a la gravedad de lo que había ocurrido. Benito el mayor llegó más tarde y al enterarse de lo sucedido, una furia incontenible se apoderó de él. Quería ir a ajustar cuentas con nuestro padre, impulsado por una ira justa, pero doña Genoveva, con su sensatez, lo convenció de esperar hasta el día siguiente, cuando el comisario Eurico estaría presente para intervenir. «Será peor si vas allá solo, hijo mío», le dijo, sosteniendo el brazo de Benito con firmeza. «Tu padre está ebrio y violento, deja que la justicia se encargue de este asunto». Lucinda, nuestra hermana, llegó a la mañana siguiente, acompañada por su madrina. Cuando nos abrazamos, nuestras lágrimas se mezclaron en un torrente de pena compartida. Le conté en susurros los horribles detalles de lo ocurrido en la iglesia. Su rostro palideció y luego se enrojeció de rabia. «Siempre lo sospeché», murmuró, su voz apenas un hilo. «Por la forma en que te miraba. Mamá también lo sabía, por eso nunca te dejaba a solas con él». La noticia de lo sucedido en la iglesia se propagó con la velocidad del viento por todo el pequeño pueblo. Antes incluso del mediodía, cada habitante de Tamazunchale conocía la infame historia. Aparicio Figueroa había intentado abusar de su propia hija el día del entierro de su esposa, y lo más sorprendente, el micrófono de la iglesia había captado cada una de sus palabras, sellando su destino. El comisario Eurico, un hombre alto, con un bigote canoso y una mirada severa que infundía respeto, nos visitó en casa de doña Genoveva. Se sentó conmigo en la cocina, mientras doña Genoveva permanecía a mi lado, sosteniendo mi mano con un gesto de apoyo incondicional. «Necesito que me cuentes exactamente lo que pasó, Laurentina», dijo, extrayendo una pequeña libreta de su bolsillo. «Sé que es difícil, pero necesito saberlo todo para poder ayudarte a ti y a tus hermanos». Con un esfuerzo inmenso y varias pausas para reunir el valor necesario, narré cada detalle, desde los primeros intentos de mi padre años atrás hasta el espantoso suceso en la iglesia. El comisario lo anotaba todo, formulando preguntas ocasionales, pero siempre con un respeto y una delicadeza que agradecí en lo más profundo de mi ser. Cuando terminé mi relato, cerró la libretita y me miró con una compasión sincera. «Eres muy valiente, niña», afirmó. «Voy a tomar todas las providencias. Tu padre va a responder por lo que hizo». Se levantó y llamó a Benito, quien estaba en la sala con los otros niños. Conversaron en voz baja por algunos minutos, y entonces oí al comisario decir: «Voy ahora mismo a arrestar a tu padre, pero necesitamos pensar en lo que va a pasar con ustedes 5. Amigos, si esta historia les está conmoviendo, les invito a suscribirse a Cartas de LA Abuela y a activar la campanita para seguir recibiendo más relatos inspiradores. Fue en ese preciso instante donde comenzó la verdadera y desgarradora dificultad. Éramos 5 hermanos, de repente desamparados, sin la presencia de padre ni madre. Benito, a pesar de sus 17 años y su incipiente madurez, no poseía la capacidad legal para cuidar de nosotros.
Carecíamos de otros parientes cercanos en Tamazunchale que pudieran acoger a una familia tan numerosa. La pregunta que flotaba en el aire, pesada y angustiante, era: ¿qué sería de nosotros? Aquella misma tarde, el comisario Eurico, acompañado por 2 policías más, se dirigió a nuestra casa y procedió a la detención de mi padre. Narraron que él se resistió con vehemencia, destruyó muebles, intentó huir por la parte trasera de la propiedad, pero finalmente fue capturado y llevado a la cárcel del pueblo, donde permanecería hasta ser trasladado a la prisión mayor en San Luis Potosí. Los días subsiguientes fueron un torbellino de caos y desasosiego. Nos era imposible regresar a nuestra casa, de hecho, no deseábamos volver. Nos encontramos dispersos, como hojas llevadas por el viento. Lucinda y yo fuimos acogidas en casa de doña Genoveva, mientras Benito se quedó con un amigo y los niños más pequeños con la madrina de Lucinda. El pueblo entero se movilizó en un admirable acto de solidaridad para ayudarnos, donando ropas, comida, ofreciendo refugio temporal, pero todos éramos conscientes de que aquella situación no podía perpetuarse indefinidamente. Una semana después del entierro de mi madre, fuimos convocados a una reunión en la alcaldía. Allí se encontraban el alcalde, el señor custodio, el comisario Eurico, el padre Anselmo y una mujer a quien nunca habíamos visto antes. Doña Matilde, una asistente social proveniente de la capital. Niños, comenzó el alcalde, su voz denotando incomodidad ante la difícil situación, estamos intentando encontrar la mejor solución para ustedes. Desafortunadamente, no tenemos una familia aquí en Tamazunchale que pueda acoger a los 5 juntos. Mi corazón se apretó con una angustia inmensa. Comprendí de inmediato el devastador significado de sus palabras, incluso antes de que él continuara. Doña Matilde vino de la capital para ayudar a encontrar hogares para ustedes, prosiguió, tal vez en ciudades diferentes. No, grité, levantándome de súbito del asiento, mi voz cargada de desesperación, no vamos a separarnos, somos una familia. Benito, siempre más comedido en sus expresiones, también se mostraba visiblemente alterado. Señor alcalde, por favor, imploró con voz quebrada, ya perdimos a nuestra madre, y nuestro padre bueno. Él ya no era un padre de verdad desde hace mucho tiempo. Solo nos tenemos los unos a los otros ahora. Doña Matilde se acercó, su expresión suave pero firme. Entiendo el dolor de ustedes, afirmó, pero necesito ser honesta. Es muy difícil encontrar un hogar para 5 niños juntos. Benito, tú ya tienes 17 años. Pronto serás mayor de edad. Tal vez puedas trabajar y eventualmente reunir a tus hermanos, pero por ahora necesitamos garantizar que todos tengan un techo seguro y adultos responsables para cuidar de ustedes. Fue el día más triste desde el entierro de mamá. La perspectiva de ser separados era como una puñalada en el pecho. Después de la reunión, nos abrazamos los 5, llorando amargamente en medio de la calle, formulando promesas desesperadas de reencuentro algún día, un juramento de hermandad que el tiempo pondría a prueba. Y fue así como, apenas 2 semanas después de perder a mi madre, también perdí a mis hermanos. Cada uno fue enviado a un destino diferente. Benito se quedó en Tamazunchale, perseverando en su trabajo en el aserradero. Lucinda fue a San Luis Potosí para vivir con una familia de profesores que le ofrecieron un nuevo hogar y oportunidades. Los 2 pequeños, Gerardo e Iván, fueron juntos a Río Verde, acogidos por una pareja de hacendados que, sin poder tener hijos propios, los recibieron con calidez. Y yo fui enviada aún más lejos, a un lugar que apenas conocía. Acabé en Tequisquiapan, en el interior de Querétaro, en casa de una tía abuela que prácticamente no conocía. Tía Josefa, hermana de mi abuela materna. Ella era viuda, sin hijos, y aceptó recibirme cuando se enteró de mi difícil situación. El viaje hasta Tequisquiapan se convirtió en una auténtica pesadilla. Era la primera vez que abandonaba Tamazunchale, mi hogar de toda la vida. Doña Matilde, la asistente social, me acompañó en el autobús hasta Querétaro, donde tomamos otro autobús para Tequisquiapan. Fueron casi 2 días de viaje, un trayecto interminable en el que no lograba contener el llanto, mi mente obsesionada con mis hermanos, con mi madre, y con la vida que había dejado atrás, ahora convertida en un recuerdo distante y doloroso. Todo va a estar bien, Laurentina, repetía doña Matilde, intentando consolarme con palabras que en ese momento no hallaban eco en mi corazón. Tu tía abuela es una buena persona. Ella va a cuidar bien de ti. *** Amigos, si esta historia les está conmoviendo,
Les invito a suscribirse a Cartas de LA Abuela y a activar la campanita para seguir recibiendo más relatos inspiradores. ***, cuando finalmente arribamos a la estación de Tequisquiapan, allí se encontraba tía Josefa esperándome, su figura erguida y sobria. Era una señora de aproximadamente 60 años, de complexión delgada, con cabellos canosos recogidos en un pulcro moño, vestía un vestido oscuro y sencillo, y llevaba un rosario enrollado en la muñeca, un detalle que reflejaba su devoción. Su rostro era serio, un reflejo de su carácter, pero no desprovisto de una bondad inherente. Así que esta es Laurentina, dijo, examinándome de arriba a abajo con una mirada inquisitiva. Bienvenida, niña. Sé que estás atravesando momentos difíciles, pero aquí encontrarás paz y seguridad. Tía Josefa se despidió de doña Matilde y me condujo a su casa, ubicada a pocas cuadras de la estación. Era una vivienda modesta pero impecablemente cuidada, con un jardín florido en el frente y un patio trasero, muy diferente de nuestra sencilla casita de madera en Tamazunchale. Este será tu cuarto, anunció, mostrándome una habitación pequeña pero pulcra, equipada con una cama individual, un armario antiguo y una pequeña mesita. Puedes arreglar tus cosas aquí. El baño está al final del pasillo. Cenamos a las 6 en punto, y así, con una nueva rutina y un nuevo entorno, comenzó mi nueva vida en Tequisquiapan. Tía Josefa no era una persona de efusiones o demostraciones afectuosas, pero era justa, respetuosa y poseía un sentido inquebrantable de la rectitud. Desde el primer momento, estableció reglas claras y concisas. Asistiría a la escuela, colaboraría en las tareas domésticas, frecuentaría la iglesia todos los domingos sin falta y debería estar en casa antes del anochecer cada día. No quiero saber de holgazanería ni de malas compañías, advirtió con firmeza. He pasado por muchas cosas en la vida como para tener dolores de cabeza en mi vejez. La adaptación, como era de esperarse, resultó sumamente difícil. La escuela nueva, los compañeros que me observaban con curiosidad y extrañeza, el acento peculiar de la región, las costumbres de la ciudad, todo me hacía sentir fuera de lugar, una intrusa en un mundo ajeno. Las noches eran, sin duda, los peores momentos. Acostada en la cama, mi mente se perdía en pensamientos de mis hermanos dispersos, de mi madre que ya no estaba, y lloraba en silencio para no perturbar la paz de tía Josefa. Las pesadillas, esas horribles incursiones en el subconsciente, comenzaron desde la primera semana. Soñaba con mi padre persiguiéndome por la iglesia, con el ataúd de mi madre, con la dolorosa separación de mis hermanos. Me despertaba gritando, empapada en sudor, temblando incontrolablemente, el terror aún aferrado a mi corazón. Tía Josefa acudía apresuradamente a ver qué sucedía. Es solo una pesadilla, niña, decía, sin mucha delicadeza para consolar, reza un Padre Nuestro y vuelve a dormir. En la escuela, mi historia, la de la niña cuyo padre había intentado abusar de ella, se difundió rápidamente entre los adultos, quienes la comentaban en voz baja. Pronto, los susurros llegaron a los niños. Es la niña cuyo padre intentó abusar de ella, es la huérfana que vino de San Luis Potosí, dicen que su padre está preso. Me aislé cada vez más, erigiendo muros invisibles a mi alrededor. No deseaba entablar amistades, no participaba en los juegos durante el recreo. En el aula, me sentaba al fondo, y solo hablaba cuando la profesora insistía con vehemencia. Mis notas, que en Tamazunchale siempre habían sido sobresalientes, se desplomaron estrepitosamente. Un día, la directora, doña Eulalia, una mujer de mediana edad, de semblante severo pero con ojos bondadosos que transmitían una profunda empatía, me llamó a su despacho. Laurentina, dijo, indicándome una silla para que me sentara, estoy preocupada contigo. Sé que has pasado por cosas terribles, pero si continúas así, vas a perder el año escolar. No respondí, mi mirada fija en mis manos, una postura de sumisión y desolación. Necesitas abrirte un poco, niña, continuó, su voz suave pero firme. Hay personas aquí que desean ayudarte. La profesora Celina comenta que eres inteligente, que comprendes la materia con rapidez, pero no participas, no haces las tareas correctamente. Permanecí en silencio, incapaz de articular palabra alguna. Mira, suspiró, voy a hacerte una propuesta. Tenemos una psicóloga que viene a la escuela una vez por semana, la doctora Nelia. ¿Qué tal si conversas con ella? Tal vez te ayude. ***, amigos, si esta historia les está conmoviendo, les invito a suscribirse a Cartas de LA Abuela y a activar la campanita para seguir recibiendo más relatos inspiradores.
Levanté los ojos, sorprendida por la sugerencia. Nunca antes había escuchado hablar de una psicóloga. ¿Qué es una psicóloga?, pregunté, mi voz apenas un susurro inaudible. Es una médica que nos ayuda a entender lo que estamos sintiendo, a lidiar con problemas difíciles, explicó pacientemente. No duele, no hay inyecciones. Sonrió intentando disipar mis temores y ponerme más a gusto. Es solo conversación. Con reticencia acepté. La semana siguiente conocí a la doctora Nelia. Era una mujer joven, de gafas redondas y una sonrisa gentil que inspiraba confianza. Contrariamente a lo que esperaba, no me asaltó con un sinfín de preguntas sobre lo que me había ocurrido. Apenas conversamos sobre la escuela, sobre Tequisquiapan, sobre cómo me estaba adaptando a mi nuevo entorno. En las semanas subsiguientes, continué los encuentros con la doctora Nelia. Poco a poco, una incipiente confianza comenzó a germinar en mí, permitiéndome contarle más sobre mi vida, mis miedos más profundos, mi añoranza inconmensurable por mis hermanos. Es normal sentir todo eso que estás sintiendo, Laurentina, me dijo un día. Has pasado por traumas muy grandes en poco tiempo, pero poco a poco vas a aprender a vivir con esos recuerdos sin que te impidan seguir adelante. Los meses fueron desfilando. Continué viviendo con tía Josefa, asistiendo a la escuela, conversando con la doctora Nelia. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes, aunque jamás desaparecieron por completo. En la escuela comencé a forjar algunas amistades, nada demasiado cercano, pero al menos ya no me sentía completamente sola. Último párrafo. Cierra con un resumen y una llamada a la suscripción.